Ooh, why give it a breast? Why must you find? Bienvenidos a la lección 19, ¿verdad? De inglés. Un aporte, una contribución totalmente espontánea de su servidor, Daniel Gutiérrez, para ofrecerles o brindarles aquello en lo que puedo eh, dominar. En este caso, el idioma inglés. Hoy vamos a aprender a conocer los usos de will, de los auxiliares will y would para expresar hábitos. ¿Ok? Entonces, como siempre, estoy compartiendo esto en el único grupo que cobija este emprendimiento cultural, sin fines de lucro. No espero recibir nada, solamente la satisfacción de que he contribuido un poquito con el progreso de la juventud peruana. Y por qué no decirlo, latinoamericana también. Entonces se está publicando, ya está. Ok, estamos escuchando de fondo a los Guns N' Roses con la canción You Could Be Mine, soundtrack de la película Terminator, me parece. Ok. Entonces, will y would para expresar hábitos. También vamos a usar el used to, más conocido como el solía tal, ¿no? Solía ser tal cosa, etc. Vamos a entrar en detalle. Vamos a usar will para el presente y would para el pasado, para hablar sobre comportamientos o hábitos característicos, o sobre cosas que son o siempre fueron ciertas. Por ejemplo, every day, then, que es el apócope de Daniel o de Danny, como ustedes quieran, every day, then, will come home from work and turn on the TV. Algo que mucha gente suele hacer, ¿verdad? Todos los días, Dan llega del trabajo y prende la TV. Está expresando un comportamiento rutinario. Otro, during the war, ahí nos estamos colocando en un contexto pasado o pretérito, ¿verdad? Alguna guerra en el pasado. During the war, people would eat all kinds of things that we don't eat now. Durante la guerra o durante las guerras, la gente come toda clase de cosas que no se comen ahora. Claro, porque es una situación extrema en donde cualquier sustancia que pueda proveer nutrientes al ser humano va a ser digerida por porque en la guerra, pues, la guerra significa destrucción total. A baby will recognize its mother's voice soon after it is born. Otra vez, a baby will recognize its mother's voice soon after it is born. Un bebé reconocerá, así se traduce, un bebé reconocerá la voz de su mamá poco después de que ha nacido. Soon after lo podemos traducir como poco después de que ha nacido. Es un comportamiento habitual, es una cosa que siempre va a ser cierta. De acuerdo, seguramente esto es de acuerdo con un estudio médico. Otro, early passenger planes wouldn't hold more than 30 passengers. Este es un enunciado sobre aviones de pasajeros, los famosos Boeing, quizás, ¿no? Entonces te dice, ¿no? Los primeros aviones de pasajeros no albergaban a más de 30 pasajeros. Los primeros aviones de pasajeros no albergaban más de 30 asientos, perdón, 30 asientos. Entonces estamos acá describiendo características o hábitos o comportamientos que son ciertos o que fueron ciertos. En el caso de los pasajeros fueron ciertos porque estamos hablando de los primeros aviones de pasajeros, ¿verdad? Entonces, les he presentado distintas posibilidades de usar will, would y wouldn't.
para retratar lo que les acabo de mencionar. Continuamos. No se usa would para hablar de una ocasión particular en el pasado. Si vamos a hablar de una situación puntual en el pasado, no vamos a usar would. Si bien en la lámina anterior hemos dicho que would vamos a emplearlo para todo contexto pasado. Sí, para todo contexto pasado, siempre y cuando se hable de una generalidad o de una situación rutinaria. En este caso, si vas a hablar de una ocasión muy puntual, es preferible no usar would. Por ejemplo, each time I gave him a problem, he would solve it for me. Each time I gave him a problem, he would solve it for me. Cada vez que yo le llevaba un problema, seguramente a un amigo, él me lo resolvía. Así se traduce. Cada vez que yo le llevaba un problema, él me lo resolvía. Es una situación rutinaria, común, habitual. Siempre ocurría. Y te lo dice el comienzo de la oración. Each time. Cada vez. Ya eso está marcando el tono de la oración, ¿verdad? Una situación habitual. Cada vez que yo le llevaba un problema, él me lo resolvía. Pero miren la segunda oración. La segunda oración atañe a un contexto muy puntual. Last night, incluso ahí está. Las primeras dos palabras te indican que es una situación muy puntual. Last night, anoche. Last night, I gave him a problem and he solved it for me. La noche anterior le di un problema y él me lo resolvió. Como es una situación particular, no se va a usar would, se va a usar directamente el pasado del verbo que se usa para denotar la solución de un problema, que sería solve, y el pasado es solved, con ed al final. En el inglés hablado, podemos enfatizar will o would para criticar el comportamiento o los hábitos característicos de las personas. En ese sentido, en el sentido de criticar hábitos o comportamientos de personas, podemos usar would para hablar sobre una ocasión particular en el pasado. Solo en ese caso, en el caso de crítica de comportamiento, sí podemos usar would para hablar de una situación particular. Ahora, por si acaso, no se pronuncia would, ¿ok? La L no se pronuncia, es would, sin pronunciar la L, would. Así, sugeriremos que lo que sucedió fue predecible porque fue típico del comportamiento de una persona. Es decir, tengo una consecuencia que yo voy a achacarla al comportamiento o mal comportamiento de esta persona. Una especie de determinismo. Entonces, veamos, prestemos atención a los ejemplos. She will leave all the lights on in the house when she goes out. She will leave all the lights on in the house when she goes out. Ella dejaba todas las luces prendidas en la casa cuando sale. Ella deja todas las luces prendidas en la casa cuando sale. Es un comportamiento habitual. Usamos will. I was happy when Sam left. Yo estuve feliz cuando Sam se fue. He would talk about people behind their backs. ¿Y por qué esta persona se alegra cuando Sam se va? Porque él, Samuel seguro, Samuel, él habla mal de las personas cuando estas no están presentes. Por eso es que se alegra, ¿no? I was happy when Sam left. ¿Por qué? Porque he would talk about people behind their backs. Hablar de la gente atrás o detrás de, como se conoce comúnmente en castellano, detrás, a espaldas de la gente, se dice behind their backs, ¿ok? Entonces, es un comportamiento rutinario, ¿verdad? Para criticar también este mal comportamiento o este hábito perverso de esta persona, de la crítica a espaldas de la gente. Jackie says she can't help because she's got a lot of work on. Well, she would say that. She always uses that excuse. Jackie dice, she can't help, que ella no puede ayudar because she's got a lot of work on, porque tiene un montón de trabajo. Entonces otra persona responde, bueno, ella siempre dice eso. She would say that. She always uses that excuse. Ella siempre usa esa excusa. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo usamos would? Esta es una situación particular, pero primero nos referimos a una situación
general, que es que Jackie siempre brinda la excusa para exonerarse de un trabajo que ella seguramente considera inoportuno o pesado. Entonces, utilizamos would para expresar esa queja sobre este comportamiento en particular. Ahora, exacto, muy bien. Si queremos hablar de cosas que sucedieron repetidamente en el pasado, pero que no suceden ahora, podemos usar would o used to más el infinitivo, ¿ok? Por favor, leamos atentamente. Si queremos hablar de cosas que sucedieron repetidamente en el pasado, pero que ya no suceden ahora por algún motivo, podemos usar would o used to más el infinitivo. ¿Qué significa infinitivo? El verbo en su forma original, el verbo en su forma infinitiva. Aunque en el inglés informal, o sea, en el inglés hablado, used to es más común. Veamos. We would lend him money when he was unemployed. We would lend him money when he was unemployed. Nosotros le prestábamos plata cuando él estaba desempleado. Usamos el would porque ya no le prestamos dinero, quizá porque él ya encontró trabajo o porque nosotros ya desconfiamos de esta persona, porque quizá nunca ha pagado, ¿verdad? Pero el hecho de que usemos would va a transmitirle a la persona que nos oye que esta situación ya pasó, que el hecho de que le prestemos plata ya no se da más. Ya les dije por cuáles o tales motivos. La cosa es que ya no se da esa situación. Otra situación, que es lo mismo, si usamos used to en este caso, el sentido de la oración no cambia. We used to lend him money, solíamos prestarle dinero when he was unemployed, cuando estaba desempleado. Otra oración, en donde vamos a intercalar el uso de would y used to sin que cambie un ápice el significado de lo que queremos transmitir. Tim would visit his parents every other weekend. Tim visitaba a sus padres un fin de semana sí, un fin de semana no. ¿Cómo decimos un fin de semana sí, un fin de semana no? O un fin de semana alternante con otro, every other. Every other significa eso, un día sí, un día no. En este caso, weekend, que son semanas, fin de semanas. Entonces, Tim would visit his parents every other weekend. Tim visitaba a sus padres un fin de semana sí, un fin de semana no. O podemos decir Tim used to visit his parents every other weekend. Used to es solía. Tim solía visitar a sus padres. Parents es padres, ¿no? Y con parents tú involucras a mamá y a papá. ¿Ok? Tim used to visit his parents every other weekend. Correcto. Continuamos aquí. Continuamos en la batalla. Usamos used to, pero no would, cuando hablamos de estados pasados que han cambiado. Estados pasados que han cambiado. Por ejemplo, used to, pero no would, cuando hablamos de cambios en estados. ¿Qué tipo de estados los vamos a ejemplificar a continuación? The factory used to be in the city center. The factory used to be in the city center. La fábrica, ¿verdad? Factory es fábrica, solía estar en el centro de la ciudad. O solía estar, claro, en el centro de la ciudad, ¿no? Estaba pensando en otro sinónimo. No hay otro sinónimo, creo yo. Entonces, la fábrica solía estar en la ciudad. Eso es un estado, claro. El hecho de que un estado de permanencia, la fábrica había sido construida en el centro de la ciudad y ahora ya no está ahí. Fue reubicada hacia otro lugar. Como esto es un cambio de estado, en este caso de ubicación, vamos a usar used to, el famoso solía. Correcto. I used to smoke heavily when I was at university. Solía fumar mucho, heavily es mucho, bastante. I used to smoke heavily when I was at university. Yo solía fumar mucho cuando estaba en la universidad. Ahora, esto también es un cambio de estado. Mi estado de fumador ya no existe. Ahora soy una persona que ha dejado de fumar y que vive seguramente abrazando otros vicios
pero ya no el vicio del cigarrillo. Como es un cambio de estado, vamos a usar el famoso solía. ¿Y cuál es ese solía? Used to. I used to smoke heavily when I was at university, cuando estaba en la universidad. Otro estado, el estado de poseer una mascota, ¿verdad? De posesión de una mascota. Tienes un día una mascota o un periodo y en el siguiente periodo ya no la tienes. Has cambiado de estado. We used to have a cat, but one day it just disappeared. Solíamos tener un gato, pero un día desapareció. Cambio de estado. Un día tienes una mascota, al día siguiente no la tienes. Cuando usamos would, debemos mencionar un momento específico o un conjunto de ocasiones. Por ejemplo, we used to play in the garden. No vamos a poner aquí we would play. ¿Por qué? Porque cuando usamos would, ya les he dicho, debemos mencionar un momento específico o un conjunto de ocasiones. Whenever we went to my Uncle Frank's house, ahí está, el momento específico, o sea, el contexto, eso se refiere a un contexto específico. Whenever we went to my Uncle Frank's house, cada vez que íbamos a la casa del tío Frank, we would play in the garden. Solíamos jugar en el jardín. En cambio, la primera era we used to play in the garden, sin contexto previo. Una situación general. Entonces, aquí vamos a emplear preferentemente used to. Whenever we went to my Uncle Frank's house, we used to play in the garden. Sin embargo, como ven en este último ejemplo, podemos usar used to hasta bien como would. ¿Ok? Pero would va a necesitar siempre de un contexto. Como en este caso, lo hemos introducido con whenever we went to my Uncle Frank's house. Siguiente. No usamos used to ni would cuando decimos exactamente cuántas veces sucedió algo, cuánto tiempo tomó algo o qué sucedió en un momento en particular. Para ese tipo de ocasiones vamos a usar el pasado simple o el pasado o el tiempo pasado que más se ajuste a las necesidades de lo que queremos expresar. Por ejemplo, aquí están, en el primer ejemplo estamos mencionando un año, 1970, o en este caso una década, los 70. We visited Switzerland, Suiza, 4 times during the 1970s. Visitamos Suiza 4 veces durante la década de 1970. Esto ha sucedido 4 veces en un tiempo en particular, en un periodo particular, por lo tanto no vamos a usar ni used to ni would. Estamos mencionando el número de veces. Vamos a usar simplemente el pasado simple. She went on holiday to the Bahamas last week. She went on holiday to the Bahamas last week. Ella se fue de vacaciones a las Bahamas la semana pasada. Estamos mencionando cuándo sucedió. Last week. ¿Cuándo sucedió? Ella se fue de vacaciones a las Bahamas la semana pasada. Por lo tanto, pasado simple. Otra oración. Before I went to university, antes de que fuera a la universidad, I worked as a carpenter for about 5 years. Trabajé como carpintero por 5 años. Estoy mencionando también el tiempo que trabajé como carpintero. Entonces voy a usar el pasado simple. Ni used to ni would. Ahora vamos a estudiar cómo vamos a formular preguntas u oraciones negativas usando used to, ¿ok? A menudo mucha gente se va a equivocar cuando formule las preguntas y va a decir did, ¿verdad? Como siempre, si vas a formar una pregunta en el pasado, primero tienes que colocar did y el verbo va a ir en su forma infinitiva, ya no en la forma pretérita. Entonces va a estar incorrecto poner did used to. Si no, va a ser did use, sin la D. Igual cuando se hace la negación. Didn't used to, no. Hay que quitarle la D. Didn't use. Entonces lo correcto va a ser como se muestra en los ejemplos siguientes. Did your children used to sleep well when they were babies? Did your children used to sleep well when they were babies? ¿Tus niños solían dormir bien cuando eran bebés? Okay, fíjense cómo hemos quitado la D del famoso used to. Si lo ven en el título dice used to. Eso es solía. Pero si vamos a hacer pregunta o negación, vamos a quitarle. El used to va a seguir la fórmula de cualquier verbo.
queda automáticamente en su forma infinitiva, porque el did y el didn't van a absorber ese pasado. La siguiente. I didn't used to like visiting the dentist when I was young. I didn't used to like visiting the dentist when I was young. A mí no me gustaba ir al dentista cuando era joven. Entonces también, didn't use, el didn't ya absorbió la D del pasado de use. Entonces, use queda en su forma infinitiva. Sin embargo, y ojo con esto, sin embargo, en un inglés hablado y escrito más formal, también se van a utilizar las formas negativas e interrogativas, aunque la última es poco común. O sea, puedes prescindir de did y de didn't, sí, pero no es tan común en el inglés. Recuerda que en estas lecciones yo trato de darte todas las aristas de los usos de distintos auxiliares, verbos, pronombres y sustantivos. Todos, incluso aquello que no es muy popular en el habla común. Pero para tenerlo en cuenta, de todas maneras, lo enuncio aquí. Por ejemplo, puedes decir, there used not to be so much traffic, si no quieres usar el didn't, ¿verdad? I didn't used to like, aquí yo podría decir, I used not to like visiting the dentist, pero no es tan común, yo tampoco hablo así, yo hablo con el did y el didn't, porque eso es más común, se encuentra en todos lados, y uno absorbe más esta forma general de hablar, en lugar del there used not to be so much traffic, que lo podrías decir también, there didn't used to be so much traffic. Ahora, para preguntas también puedes hacer lo mismo, y en lugar de usar el did you o did he, en este caso, did you used to, podrías decir, used you to go to university with the Evans brothers? ¿Solías ir a la universidad con los hermanos Evans? Aunque lo más común sería decir, did you used to go to university with the Evans brothers? Pero también, si quieres ser más exquisito, quizás no demostrar que conoces y dominas el idioma inglés, incluso en el fondo, en cada esquina, puedes usar esta forma bastante más peculiar, ¿verdad? Used you to para preguntar o used not to para negar. Ahora, tengamos en cuenta que hoy en día muy poca gente utiliza used to en las coletillas interrogativas o tags. ¿Qué es una coletilla interrogativa? Una coletilla interrogativa es una partícula que se coloca al final de una especie de pregunta para confirmar lo que has enunciado en la cláusula principal. En castellano también la tenemos. Un ejemplo sería, ayer fuiste a comer, ¿no? Ese no es una coletilla interrogativa. Ayer fuiste a comer, ¿no? Para que cumple la función de reafirmar o hacer más poderosa tu pregunta. Confirmarla, de obtener una confirmación más certera. Ese no a veces se aplica en inglés, pero lo más común es aplicar la negación de lo que dice la cláusula principal. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, he used to play cricket for Australia. Didn't he? En la cláusula principal afirmamos. He used to. No estamos negando, estamos afirmando. He used to play cricket for Australia. Y en la coletilla interrogativa vamos a aplicar el negativo de lo que estamos afirmando. El negativo de used to sería didn't. Y vamos a aplicar obviamente el pronombre, pero al final, cambiado. El auxiliar negado con el pronombre. Didn't he? He used to play cricket for Australia, didn't he? Ahora, en lugar de didn't he, que es lo más común, se puede decir también, y esto sí no es tan común como en las construcciones anteriores que les mostré en la lámina 3.1, se puede decir, he used to play cricket for Australia, isn't he? Claro que eso yo tampoco lo he escuchado jamás, pero es válido decir. Seguro algunas personas entenderán, otras no, pero es muy común, es válido enunciarlo. Lo más común es utilizar el did, el didn't, si estamos hablando del pasado, el do, si estamos hablando del presente, el am, el are, el is, si estamos hablando del presente. Entonces, esas son las coletillas interrogativas que también ya las estudiaremos en otras clases. Aquí solamente quería
hacer una breve introducción ya que las estamos aplicando. Es decir, que el used to también se puede aplicar en las colectivas interrogativas. Muy bien, eso fue todo por hoy. Yo me despido hasta la próxima clase, sin antes mandarle un saludo a Diego Atoche. Muchas gracias, Diego Atoche, por estar ahí presente. Y como será hasta la próxima semana con más inglés. Recuerden que la misión es llevarles todo el inglés que conozco y que he resumido de los libros que he leído para que ustedes puedan consultar esto cuando así lo prefieran y lo deseen. Entonces, nos vemos hasta el lunes. Suscríbanse para que su artefacto electrónico, en este caso una laptop, computadora o celular, les avise el momento en que me lance al aire. Nos vemos. ¡Saludos!